Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de mi podcast Real Estate y mi libertad financiera. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo funciona el financiamiento para una persona que es independiente y vamos a verificar sus ingresos a través de extractos bancarios. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, gracias. Bueno Juli, empecemos con la pregunta clave. ¿Qué es un préstamo con extractos bancarios y a quiénes puede ir dirigido el mismo? Bueno, un préstamo con extractos bancarios es un préstamo alternativo o un préstamo non-QM, como lo que hablábamos en el episodio anterior, y está dirigido a personas que, digamos, son independientes, generan muy buenos ingresos, pero no tienen muy buenos ingresos en sus extractos bancarios debido a que tienen un porcentaje de gastos declarados muy alto. Entonces, el banco, en vez de mirar la declaración de impuestos, va a fijarse en los extractos bancarios. Juli, y si no tienen un salario fijo, ¿cómo pueden calcular la capacidad de pago, que es lo que miran principalmente los bancos al momento de otorgar un préstamo? Excelente pregunta. Entonces, las personas independientes que tienen buenos depósitos en sus extractos bancarios, sea personal o del negocio, tiene que haber una consistencia de depósitos, digamos, en los últimos 12 o 24 meses, se puede usar o 12 meses o 24 meses. Y básicamente lo que el banco va a hacer es que va a revisar eh, todos los últimos 12 meses qué depósitos han habido en la cuenta de esa persona para poder decir, no sé, hacer un promedio y decir, bueno, este es el ingreso que le vamos a dar. Algo súper clave para tener en cuenta, Cami, es que no se va a dar el total de los depósitos. De esos depósitos también va a haber un porcentaje que va a ser dirigido a gastos. ¿Qué va a tener que hacer la persona? Con su contador o su preparador de impuestos tiene que hacerle una carta que especifique cuánto de porcentaje de gastos tiene sobre los ingresos que le entran en sus tractos bancarios. Entonces, ejemplo, hagamos un número así muy fácil de entender. Digamos que Pepito Pérez trabaja como independiente y le entran en su cuenta bancaria mensualmente 10,000, 11,000, 10,000, 10,000, $10,000. Hicimos la sumatoria de todos los últimos 12 meses y el promedio de depósitos que ha entrado en el banco es de $10,000. ¿Ok? El banco lo que va a hacer es que va a solicitar esa carta del contador o del preparador de taxes que tenga número de PITIN y nos diga qué porcentaje de esos depósitos o de los ingresos que le entran al cliente, perdón, qué porcentaje de esos depósitos o de los ingresos que le entran al cliente se van para gastos. Entonces, digamos que obtenemos una carta del contador que dice que 20% de los ingresos del cliente son destinados para gastos fijos, ¿ok? Entonces, de esos 10,000, vamos a quitar 2,000, que es el 20%, para gastos. Entonces, el ingreso que vamos a contarle va a ser la diferencia, o sea, $8,000. Así es como funciona para que tengan una idea más o menos de lo que el banco va a estar mirando a la hora de calificarlo, si usted tiene ingreso o depósitos constantes y consistentes en su cuenta bancaria, ya sea de negocio o personal, eh, que devenga de ingresos como independiente. Juli, ¿qué requisitos tiene que cumplir una persona para acceder a un tipo de préstamos como estos, más allá de, asumo yo, aparecer o registrar como el dueño legal del negocio en caso tal de que sea un emprendedor? Claro que sí, Cami, es importantísima esa pregunta, es muy clave y básicamente lo que necesita tener esa persona es un buen puntaje crediticio. Entonces necesita un crédito por encima, ojalá de los 700 puntos. Entre mejor sea el puntaje crediticio, pues mejor va a ser, digamos, el escenario de esa persona. Adicional a lo que es el puntaje de crédito, va a necesitar también tener unos fondos disponibles para lo que es la cuota inicial. Generalmente este tipo de programas
requieren una inicial de 10% en adelante. Adicional a lo que es la cuota inicial, pues tenemos también gastos de cierre, pero pues los gastos de cierre dependen, digamos, del tipo de propiedad, donde está comprando, si van a haber escrows o no incluidos dentro de la transacción, si se van a prepagar los taxes y el seguro, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el proceso para aplicar? El proceso para aplicar es bastante fácil, entonces digamos que es lo mismo que un préstamo tradicional, pero en vez de solicitarle prueba de taxes al cliente, vamos a solicitarle los últimos 12 meses de extractos bancarios, copia de sus identificaciones para que puedan tener, digamos, podamos verificar su información. Prueba de fondos, ¿cierto? Entonces las cuentas bancarias donde se encuentran los fondos para la transacción, y someter la aplicación, o sea, llenar el formulario para aplicar con toda la información que se le solicita pues en una aplicación. ¿Qué ventajas ofrece este tipo de préstamo frente a uno tradicional, por así decirlo? Vamos a hablar de ventajas respecto a los fondos que se van a ir. Cuando tú eres independiente, lo hablábamos en el episodio anterior, generalmente si declaras pocos gastos en tus impuestos, pues te va a tocar pagar mucho en impuestos al IRS. Con este programa, pues no pedimos impuestos como tal, entonces digamos que una de las ventajas es que no exigimos esa declaración de renta o esa declaración de impuestos, y esto te da un margen mejor, digamos, a la hora de calificar por este lado, porque no tienes que declarar una cantidad de impuestos excesiva y tener que pagarle mucho dinero al IRS. Pero por este lado vas a tener que poner una cuota inicial un poco más alta, pero sigue siendo una muy buena inversión porque ese dinero que estás poniendo de entrada va hacia tu casa, ¿cierto? Versus ponerlo a pagar una cuenta al IRS. Juli, si hablamos de, no sé, tal vez un testimonio, algo que le haya pasado a algún cliente, algún conocido, que tal vez por desconocimiento haya decidido aplicar un préstamo tradicional, Sí, se lo hayan negado y sí. haya llegado a este tipo de préstamos. Tengo muchos, pero así fresquito, fresquito, tengo una clienta que hace poco llegó a mí. Ella llevaba muchos años haciendo banking con un banco tradicional, no voy a decir nombres, pero muchos de nosotros tenemos cuenta bancaria con este banco, y le habían negado el préstamo. Y esta señora tiene una empresa con su esposo donde devengan una cantidad muy buena de ingresos, pero pues tienen gastos, ¿cierto? Entonces los taxes no le daban para calificar, le negaron el préstamo allí, viene donde mí, yo le hago números con un préstamo de extractos bancarios, calificaron para una propiedad de $900,000 poniendo creo que el 20% de cuota inicial. Ellos tenían un buen down, tenían un excelente crédito ambos, pero a lo que voy es que, o sea, un banco tradicional, un banco depositorio como los bancos que vemos donde retiramos dinero, donde tenemos nuestras cuentas bancarias o cuentas de ahorro, generalmente un banco de estos no te va a aprobar para este tipo de préstamos. Y lo que sucede, Cami, es que este tipo de bancos no tiene la experiencia para proveer un préstamo de estos, porque ellos se dedican a la banca depositoria. O sea, el fuerte de ellos es abrir cuentas de cheques y cuentas de ahorro. El fuerte nuestros como brokers, digamos que es poder buscarte a ti un préstamo ideal de acuerdo a tus necesidades. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comprar casa pero que siente que nunca lo va a lograr por el simple hecho de no tener ingresos tradicionales? El consejo que yo le doy a todas las personas, Cami, es que hagan la consulta, ¿sí? Que nos llamen, que no, o sea, que paren, digamos, de procrastinar esa llamada, porque hay mucha gente que lo tiene en mente y dice, yo quiero comprar, pero no, se autodescalifican. No, llámenos, nosotros hacemos una consulta, la consulta inicial es completamente gratuita, hacemos un cuestionario donde básicamente es como cuando vas al doctor, el doctor te hace preguntas para ver qué te duele, dónde estamos, dónde te necesitamos fortalecer,
qué vitaminas enviarte para que te sientas mejor. Lo mismo, o sea, te damos un diagnóstico, te ayudamos, te encaminamos, te dirigimos hacia que puedas por lo menos tener digamos que las herramientas y la información y el conocimiento para que puedas empezar a dirigirte hacia ese camino de lograr tu objetivo, ya sea comprar tu primera casa o casa de inversión o segunda vivienda, sea cual sea ese objetivo. Juli, una invitación para los próximos episodios. Claro que sí, Cami. Bueno, en los próximos episodios vamos a estar hablando acerca de más productos como este, donde tú como empleado independiente o si conoces a alguien que genera ingresos de esta manera, puede beneficiarse sin necesidad de mostrar impuestos. Te esperamos. Muchas gracias. Gracias, Cami. A ti, Juli.